Esto que les voy a contar ocurrió en un panteón de Veracruz. Ese día, llegué al puerto para visitar a una amiga de la niñez que estaba enferma. Ya era tarde, y al llegar a su casa, ¿cuál sería mi sorpresa al enterarme que ya había fallecido? Sentí mucho dolor. Era algo inesperado. Y sin saber exactamente cómo reaccionar, simplemente pedí la dirección de dónde había sido enterrada. Y fue así que me dirigí al cementerio. Al llegar me dieron la ubicación de una tumba muy al fondo del panteón. En esa zona estaban las criptas de tipo cajoneras. Había que bajar unas escaleras para dar con ellas. Y esa, por decirlo de alguna manera, se trataba de la zona exclusiva del cementerio. Oiga, no se quede mucho tiempo, me dijo el sepulturero. Mire, ya es tarde, y no es lo mejor que tarde mucho en salir. Yo simplemente moví mi cabeza de arriba abajo aceptando la recomendación. Sin embargo, estaba muy consternado, ya que esta amiga me había hablado apenas 2 días antes. Murió al día siguiente, y ese mismo día que yo había llegado, apenas unas horas antes, la habían sepultado. No la pude ver con vida. Todo había pasado muy rápido. Al llegar al lugar bajé las escaleras. Busqué la cripta, y esta no era muy grande. Afuera había un cortejo. Estaban terminando de sepultar a alguien. Yo, tratando de ser respetuoso, pasé entre ellos sin hacer ruido. Y fue entonces que pude dar con el sepulcro de María, mi vieja amiga. Su tumba estaba pegada casi a la pared, y ahí había unos floreros grandes de concreto, lugar donde me hinqué y comencé a hablarle. Estaba muy sorprendido, y solo se me ocurrió disculparme por mi tardanza. Después de unos minutos me puse a rezar, y oré mucho por su alma, pidiendo a Dios que le ayudara a descansar en paz. Todo estaba muy tranquilo, había mucho silencio, y fue entonces que noté que aquel cortejo ya se había ido del lugar. Hasta entonces fue que me dispuse a salir, pues no me había dado cuenta del tiempo que había transcurrido. Así que me despedí de mi amiga, me persigné y me levanté dirigiéndome a la salida. Pero al subir las escaleras, algo estaba mal, ya que por descuido habían dejado cerrada la reja del hogar. Algo angustiado intenté moverla. Grité e intenté romper el candado a patadas, pero era inútil. La reja simplemente no se movía, y al parecer nadie podía escucharme. Ya era noche, y había una luna brillante la cual iluminaba la mitad de las escaleras. No sabía qué más hacer, así que me resigné. Me senté, me abroché la chamarra y le pedí a Dios que no se me apareciera ningún alma en pena. Ya como que seas ateo, o aunque creas en cualquier otra cosa, estar solo en un lugar de esos te hace cuestionarte muchas cosas. Pasados unos minutos me recargué en la pared, y justo después de eso fue que comenzó todo. Empecé a escuchar ruidos. Parecía como si estuvieran rascando la pared. Pensé que eran ratas, e inútilmente traté de ignorarlo. Pero era imposible, ya que poco después fue que comencé a escuchar esos gritos.
los gritos de una mujer justo detrás del concreto. En ese momento el terror se comenzó a apoderar de mí. No tenía idea de qué hacer. Así que después de dudarlo por un rato fue que pude levantarme, tratando de guardar la calma. Pero fue entonces que poco a poco comencé a distinguir sus palabras. Se trataba de gritos de auxilio que venían de las criptas. No sé explicar cómo ni por qué, pero algo me impulsó a ir hacia allá. Porque si aquello hubiera sido un fantasma, seguramente no tendría problemas para salir. Y de ser una persona que necesitara ayuda, jamás podría perdonarme por no haber hecho nada. Así que me levanté y comencé a caminar hacia aquel lugar. Bajé las escaleras y me acerqué al lugar de donde provenían aquellos gritos. Aquella cripta se trataba del lugar donde justamente acababan de enterrar a alguien. Y claramente podía escucharse que los gritos y rasguños provenían exactamente de ahí adentro. Fue cuando me di cuenta de lo que había sucedido. En esa tumba habían enterrado a una mujer viva. Afortunadamente en ese momento mis pupilas comenzaron a acostumbrarse a la luz tenue que la luna reflejaba, por lo que rápidamente miré a mi alrededor, buscando algo con lo cual ayudar a aquella desesperada persona. Y fue entonces que la vi. Ahí junto a mí, en el suelo, se encontraba tirada una varilla de acero. Sin dudarlo la levanté, la clavé en el concreto y haciendo palanca fue que pude remover la tapa de concreto. Metí las manos y como pude saqué el cofre de ahí. Una vez que estaba fuera, usé la misma varilla y rompí el seguro de aquel ataúd. En ese momento abrí la tapa y me di cuenta que efectivamente se trataba de una mujer entre 30 y 40 años. La pobre estaba en shock y gritaba desesperada al verse ahí atrapada en aquel ataúd. La pobre estaba en shock y gritaba desesperada al verse ahí atrapada en el ataúd. Yo, tratando de tranquilizarla, comencé a hablarle. Le pregunté su nombre y no dejaba de asegurarle que todo estaba bien, que había sido un malentendido o tal vez un accidente. Sin embargo, ella no me hacía caso. Manoteaba y pataleaba con desesperación, hasta que en una de esas, con tanto movimiento, la caja se volteó y ambos caímos al suelo. En ese momento aquella mujer se subió encima y comenzó a atacarme. Me mordía, me pegaba, me jaloneaba. Trataba de hacerme daño. Y yo no tenía otra opción más que intentar escapar de ahí. Y fue entonces lo que hice. No sé cómo, pero en una de esas la empujé y fue entonces que pude zafarme. Comencé a gatear alejándome de ella en medio de la oscuridad. Y ella, completamente fuera de sí, comenzó a buscarme para seguir haciéndome daño. Entre sombras y oscuridad podía verla paseándose por el lugar, por lo que decidí alejarme haciendo el menor ruido posible, buscando un refugio. Y fue entonces que me acordé de aquel florero de concreto en la esquina y me fui directamente hacia ahí. Aquella mujer, después de un rato, al no encontrarme, se fue directamente hacia las escaleras. Yo, precavido, silencioso, la seguía a la distancia. Pensaba que el hecho de que estuviera buscando una salida era señal de que ya se había tranquilizado. Por lo que justo cuando llegó a la reja, pensando que todo estaba bien, sentí que era el momento de volver a intentar hablar con ella. Pero qué equivocado estaba, porque precisamente en ese momento fue cuando todo comenzó a empeorar.
ya que aquella mujer, sin explicación alguna, empezó a transformarse, su cara deformándose, sus ojos desorbitados saliéndose del rostro, su boca abriéndose de una forma antinatural, y su cuerpo, que entre tronidos de huesos se arqueaba de una forma imposible hacia atrás, mientras ella ferozmente gritaba y zarandeaba la reja queriendo salir de ahí. No podía creerlo. Esa mujer definitivamente no estaba viva y no era un ser humano normal. Sorprendido, caminé hacia atrás. Y fue entonces que resbalé. Mi caída de inmediato la alertó, y ésta volteó. Ahí vi su mirada asesina. Yo rápidamente me levanté y comencé a alejarme, pero ella feroz se puso a correr detrás de mí gritando, carcajeándose con una mirada desquiciada. Intenté huir, pero fue entonces que tropecé con aquel ataúd y caí al suelo. Ahí fue cuando ella se lanzó sobre de mí, me tomó del cuello y acercó su rostro deforme hacia mí. Con sus ojos enloquecidos y sus gritos desquiciantes, comenzó a atacarme al mismo tiempo que no paraba de reír. Yo, completamente desesperado, intenté levantarme, zafarme de ahí, y fue entonces que mi mano sintió en el suelo la varilla que había usado antes. No sé cómo, pero la levanté y por puro instinto la jalé con todas mis fuerzas, logrando así enterrársela en un costado, atravesándola por completo, hasta que ésta salió por el hombro opuesto. Fue entonces que aquella mujer por fin me soltó. Dejó de reír y comenzó a quejarse de dolor. Yo, cegado por el miedo, tomé la losa de concreto que estaba en el suelo y comencé a golpearla sin parar, hasta que ésta simplemente dejó de moverse. Cuando vi lo que había hecho, lloré. Lloré mucho y le pedí perdón a Dios por lo que acababa de hacer. Me acurruqué en el suelo, llorando profundamente, hasta que en algún momento perdí la razón y me habré quedado dormido. Unas horas más tarde, el sonido de la reja me despertó. Ahí, frente a mí, estaba el sepulturero. Yo, asustado, miré a mi alrededor, pensando en el escenario, pero ya no me encontraba en el mismo lugar. Había despertado en otra parte. El sepulturero, asombrado, me revisó y me ayudó a levantarme. Cuando vio que me encontraba bien, fue que me animó a seguirlo a la salida. Y al pasar por la tumba que, según yo, había abierto unas horas antes, esta estaba intacta, completamente cerrada. En ese momento le pregunté al sepulturero: ¿de quién es esa tumba? A lo que éste respondió: esa es la tumba de una pobre muchacha de buena familia que tenía problemas mentales. Lo que se sabe es que se suicidó y que los padres decidieron colocarla aquí, en este espacio exclusivo para jovencitas. Ya sabe cómo es la gente. Pensaron que tal vez aquí la joven no se sentiría sola y que tal vez por fin llegaría a descansar en paz. Yo no dije más. Cuando salimos miré hacia atrás y fue que comprendí todo. No sabía nada de ella
Y eso que me sucedió tal vez es cierto. Lo habría soñado. Pero algo que era indudable es que aquella jovencita nunca encontró la paz. Y su encuentro conmigo no era más que una prueba de que aun cuando morimos, aquello que nos atormenta en vida a veces se va con nosotros a la tumba y lamentablemente nos define y se queda junto a nosotros, sin importar que estemos en el más allá. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.